Jóvenes estudiantes, espero que estén bien. Hoy nos ha tocado trabajar en esta modalidad por el problema que estamos atravesando de la pandemia y espero que en sus hogares toda su familia esté muy bien y siguiendo sobre todo las recomendaciones que a diario se nos da. Bien, vamos a trabajar hoy nuestro primer tema, que tiene mucha relación de la forma como nosotros estamos recibiendo esos mensajes para este problema que estamos atravesando. ¿Por qué les digo que se relaciona? Porque justamente nuestro tema es el proceso comunicativo. Para nosotros entender lo que es el proceso comunicativo, tenemos que comprender la palabra comunicación. ¿Qué cosa es la comunicación? La comunicación viene a ser el proceso de transmitir información. El emisor, obviamente, es el primer agente que aparece en este proceso comunicativo. Si bien es cierto, si hablamos de comunicación, también podemos entender que existe la comunicación humana y la no humana. La primera se diferencia de la segunda porque es más creativa. Entonces, la comunicación presenta también elementos que se van a dar siempre en este proceso. Uno de los elementos principales, como mencioné anteriormente, viene a ser el emisor. ¿Qué cosa es el emisor? El emisor viene a ser aquella persona que va a emitir el mensaje, la persona que va a preocuparse por saber qué información voy a transmitir y de qué manera lo voy a hacer. El emisor también es conocido como endecodificador. Ahora, el segundo elemento de este proceso comunicativo viene a ser el receptor. El receptor viene a ser aquel elemento que va a recibir la información y que la va a tratar de interpretar, la va a entender, la va a descifrar. Por eso también es conocido como decodificador. Ahora bien, luego de este elemento tenemos el elemento denominado código. El código viene a ser el conjunto de sistemas de signos lingüísticos. El código, de acuerdo a nuestro léxico cotidiano, lo conocemos como idioma. ¿Por qué? Porque justamente el idioma viene a ser ese conjunto de signos lingüísticos que nos permite comunicarnos. Pero no solamente aparecen códigos lingüísticos, también aparece un cierto código no lingüístico. ¿Cuál sería, por ejemplo? Aquellos que sin utilizar el lenguaje nos va a indicar algo, como por ejemplo tenemos las señales de tránsito, tenemos los colores de un semáforo, el código Morse o el lenguaje de los sordomudos, ¿verdad? Ahora, el mensaje. ¿Qué cosa es el mensaje? El mensaje viene a ser en sí la información que se va a transmitir, lo que se ha elegido poder transmitir a un receptor para que sea comprendido. El siguiente elemento, canal. El canal viene a ser el medio a través del cual nos vamos a comunicar. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el medio de comunicación que yo estoy empleando para llegar a ustedes? Tenemos ejemplos de canal, como por ejemplo las ondas sonoras. Las ondas sonoras son transmitidas por el aire, permitiendo que la voz llegue desde nuestro aparato fonador hasta nuestros oídos. Otro ejemplo tenemos la fibra óptica. Esta aparece en la computadora. Cuando está conectada a internet, por ejemplo, envían y reciben señales informáticas recorriendo largas distancias. El papel es otro ejemplo claro y muy común que siempre lo utilizamos en nuestros escritos, una carta, un periódico, etc. Los microondas también aparecen en nuestros teléfonos celulares para nosotros poder captar esa información que recibimos, como también para poder enviar. El último elemento de la comunicación es el contexto. El contexto se refiere al espacio o al tiempo en que se da el proceso de la comunicación. Ahora, el siguiente aspecto que vamos a estudiar son las formas de comunicación. En las formas de comunicación encontramos dos grupos. Uno, la comunicación lingüística, otro, la comunicación no lingüística. Dentro de la comunicación lingüística
En primer lugar aparece por la relación del emisor. Esta puede ser intrapersonal e interpersonal. La comunicación intrapersonal es aquella que se da hacia uno mismo, es hablarse a sí mismo. Por ejemplo, algunas formas tenemos la meditación, la reflexión, las interpretaciones, los sueños, las fantasías. Ese viene a ser un tipo de comunicación intrapersonal. Ahora, la comunicación interpersonal, ¿en qué se diferencia? Porque esta ya no va a ser a sí mismo. Inter quiere decir que va a relacionarse con los demás y se va a dar este tipo de comunicación haciendo uso de todos los elementos, incluyendo gestos, movimientos corporales. Bien. Según la dirección del mensaje, esta puede ser unidireccional y bidireccional. La comunicación unidireccional quiere decir aquella donde solamente un elemento o agente de la comunicación va a tomar este rol. Como por ejemplo, en este caso el receptor no tiene ninguna participación. Solamente el receptor va a cumplir su función de escuchar sin tener la posibilidad de participar, ¿verdad? Entonces se limita solo a recibir información. Este tipo de comunicación presenta ciertas desventajas. Una desventaja es el error o la posibilidad de los malos entendidos. Otra es la irritabilidad que se presenta en la audiencia o los receptores cuando se dan cuenta que no están entendiendo, pero que ellos no pueden participar, y eso tienden a demostrarlo al comunicador. Entonces sienten ese rechazo, ese malestar y se lo cogen con el comunicador. Cuando nosotros hablamos de ventajas, la ventaja sería que lleva menos tiempo que la comunicación bidireccional y que además el comunicador muestra seguridad porque no es interrumpido en ningún momento. Esa sería la ventaja. Sin embargo, para poder llevar bien este tipo de comunicación, se pueden dar algunas recomendaciones. ¿Cuál, por ejemplo? Que el emisor pueda conocer a su audiencia, a su auditorio o a las personas que están escuchando su mensaje. Tiene que conocerlo. Otro sería despertar el interés, que se sientan motivados para poderlo escuchar. Otra manera sería también utilizar un lenguaje acorde a los participantes, utilizar definiciones simples, comunes y de fácil entendimiento. Bien, ahora la comunicación bidireccional. ¿En qué consiste? Bi viene de dos, ¿cierto? Entonces ahora sí, los dos elementos o agentes son los que van a interactuar. En este caso va a haber una participación de ambos, tanto el emisor como el receptor, y va a haber una interacción entre ellos. Este tipo de comunicación bidireccional tiene algunas recomendaciones, como por ejemplo que la persona que está dando su mensaje tenga la capacidad de poder refutar lo que la otra parte o el auditorio haga sobre su tema, que para él se muestre como un reto y saber sobrellevar la comunicación, ¿verdad? Ahora, según el tipo de emisor, tenemos comunicación de difusión y comunicación de masas. La comunicación de difusión está orientada a difundir algo, una información, un dato, algo que sea de interés. Entonces, justamente este tipo de comunicación se va a difundir a un número determinado que tenga el interés de saber sobre ese tema. Yo les voy a dar un ejemplo para que no se confundan con el siguiente. Sería un meeting, ¿no? El meeting, por ejemplo, está orientado que el candidato, vamos a coger acá un candidato de Chiclayo, el candidato se va a presentar en la Plaza de Armas y va a presentar sus propuestas a la población de Chiclayo para lograr su voto. Entonces, ¿quiénes son los participantes? Las personas de todo Chiclayo que lleguen a escuchar ese meeting. Entonces, él va a difundir sus propuestas, hacer todo lo que le corresponde como candidato frente a esa población.
En cambio, cuando hablamos de comunicación de masas, la finalidad es otra. Va dirigida a una multitud. Ya no reducida en este caso, como yo hablaba de Chiclayo, sino en este caso ya sería a nivel nacional o tal vez hasta a nivel mundial. El fin es el mismo, comunicar algo de interés, ¿verdad? Entonces, para que sea de masa, tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. ¿Por qué ser grande? Porque, repito, ya no va un número determinado, sino va una multitud. Entonces, una multitud que tenga interés sobre este tema que se está dando a conocer. ¿Por qué heterogéneo? Porque se está llegando a personas de diferente sexo, de diferente estatus social, diferente raza, etc. ¿Verdad? Entonces, solamente con el fin de que ellos quieran conocer algo. ¿Y por qué es anónimo? Porque no van a conocerse, ni el emisor y el receptor no se conocen personalmente. Para este tipo de comunicación de masas queda bien claro, por ejemplo, el telediario. Nosotros nos informamos, recibimos la información que nosotros estamos interesados. Esa información puede ser a nivel nacional como también puede ser a nivel mundial. Entonces, no nos conocemos, por eso es que cumple el rol de comunicación de masas. Ahora, nos vamos al otro grupo, como es la comunicación no lingüística. Y la comunicación no lingüística está dividida en comunicación kinésica y la comunicación proxémica. La comunicación kinésica es aquella que tiene que ver mucho con la comunicación no verbal. Es decir, aquí ya no cumple ningún papel el lenguaje. Acá nos limitamos solamente a la postura, a los gestos, la mirada, las expresiones del rostro, la sonrisa, todo lo que nos va a indicar o comunicar algo que no sea a través de la palabra. Incluso se conoce que hasta nuestra forma de vestir habla algo de nosotros, comunicamos con eso algo. Y también se dice hasta nuestra forma de percibir el olor del cuerpo, también algo está comunicando. Pues bien, si hablamos de esta comunicación no verbal, hablaré primero de lo que corresponde a la postura. La postura tiene mucho que ver con la actitud de la persona que está en el proceso comunicativo. La actitud que va a tener en el proceso que se establezca el diálogo, la conversación. ¿Qué espero de esa persona? ¿Está atenta? ¿O por el contrario, siente cierto rechazo y no me va a escuchar, no me va a entender? Esa es la postura. En cuanto a los gestos que nosotros hacemos en nuestro cuerpo, hay muchos gestos que hoy bien utilizamos y que nosotros nos entendemos. Entonces, es, por ejemplo, utilizar, si yo dijera, el pulgar de mi mano, lo levanto hacia arriba y con esto ya estoy comunicándoles algo y ustedes me están entendiendo. Ok, muy bien, está bien, me gusta, ¿cierto? O también si yo levanto la mano, obviamente sin hacer uso del lenguaje, estoy comunicándoles algo. Y así muchos gestos donde las personas hoy en día ya hacemos uso de la comunicación no verbal con mayor proporción. Ahora tenemos las expresiones del rostro. En las expresiones del rostro nosotros tenemos infinidad de maneras de poder manifestar ciertos estados de ánimo. Podemos llegar hasta manifestar un número de 10,000 emociones posibles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros mostramos cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cualquier estado de ánimo, eso comunica y el receptor lo va a percibir. Si bien es cierto, el psicólogo estadounidense Paul Ekman en el año de 1972 propuso 6 maneras de estados de ánimo o de emociones que presenta una persona, como son el miedo, la ira, la alegría, el asco, la sorpresa y la tristeza. Miren, esos 6 estados de ánimo. Entonces, con nuestro estado de ánimo, nosotros estamos comunicando algo.
sin necesidad de decir estoy triste, estoy feliz, ya comunico algo, ¿verdad? Bien, ahora la mirada. La mirada también da mucho que decir, comunica mucho. El movimiento ocular, ¿verdad? Las miradas que algo nosotros identificamos, no es lo mismo una mirada de confianza con una mirada asustada, temerosa, no es lo mismo, y sin embargo nosotros lo identificamos. Esa es otra comunicación no verbal. La sonrisa. En la sonrisa, que es una manera de poder también transmitir, ¿qué nos da a entender una sonrisa? La felicidad, la alegría, la simpatía, eso nos manifiesta la sonrisa, ¿verdad? Este estudioso, justamente Paul Ekman, nos dice que aparecen hasta 18 tipos de sonrisa, ¿no? Y dentro de esas 18 sonrisas, modalidades, yo les voy a mencionar algunos ejemplos, como por decir, cuando él menciona que tenemos una sonrisa de repente disfrazada, una sonrisa postiza de infelicidad, pero que nosotros de repente la mostramos, ¿no? A través de una sonrisa, pero es una sonrisa postiza donde nos está diciendo, bueno, ya se está de repente, no sé, tranquilizando, pasando por esa situación, entonces la transforma en una sonrisa, pero él la llama postiza porque en realidad no es su verdadero estado de ánimo. Así aparece, por ejemplo, una sonrisa disfrazada también de malas intenciones, de personas agresivas, etcétera, ¿no? Entonces como que aparecen ciertos disfraces para ello, por eso lo toman un número de 18 tipos de sonrisa. Bien, de esta manera entonces se da la comunicación kinésica. Pasamos a la proxémica. La proxémica tiene mucho que ver con la comunicación en cuanto a proximidad o alejamiento con la persona que estamos entablando la comunicación. Esta proximidad o alejamiento hace que la comunicación se pueda dar en diferentes maneras. Entonces, ¿pero de qué depende? Va a depender esa distancia o ese alejamiento de la confianza o del desconocimiento entre personas. Edward Hall en 1966 nos propone ciertos tipos de distancia. La primera, tenemos la distancia íntima. Dice que esa distancia puede ser con personas de mucha familiaridad, con personas de mucha confianza, donde podemos ver incluso hasta los abrazos, hasta los besos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comunicación nos dice que se da de 15 a 45 centímetros. Propone la distancia personal. Esa distancia personal es aquella que se da en el trabajo, es aquella que se da en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, se da de 46 a 120 centímetros. La distancia social es la que se da con personas que no conocemos, con personas que necesitamos tener cierta distancia para podernos comunicar, porque no hay confianza. Y esta se da de 120 a 360 centímetros. Y por último nos propone la distancia pública, que obviamente es la que utiliza un promedio de 360 centímetros a más, ¿no? Sin tener límite, y es aquella que se va a dar a la vez en voz alta. Por ejemplo, en conferencias, en lugares públicos, etc. Por eso es distancia pública. Jóvenes estudiantes, eso ha sido toda la clase por hoy. Yo espero que haya sido de su comprensión y además estaré proponiéndoles un trabajo con respecto al tema desarrollado que ya les estaré haciendo llegar de la mejor manera pertinente. Nos estamos viendo.